Muy buenas noches, estimados doctores. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Administrativo. Ya nos encontramos a la fecha en la 8ª sesión, el cual el tema que se va a abordar en esta sesión es todo lo referente al procedimiento administrativo sancionador, el cual estará a cargo por nuestra ponente, la doctora Lady Jenny Aguilar Ventura. Bien, doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden formularlo en el chat o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas a formularse debe ser de acuerdo al tema que nuestra ponente va a abordar en esta oportunidad. Bien, sin más preámbulo, doctora Leili, le cedo la palabra para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quiero ver si podemos bajar la diapositiva. Parece que no tiene larga esta. Y yo le he dado todos los accesos, doctorita. Sí, sí me ha dado todos los accesos. Ok, entonces vamos a... Sí, ahí está muy bien, tiene razón. Un segundo para bajar la diapositiva. Ya está. Ahí está. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces, buenas noches a todos ustedes. Como bien indicaron, mi nombre es Neila Aguilar. Yo voy a seguir con esta sesión. Habíamos trabajado en la clase anterior lo que viene a ser lo que entendemos nosotros por procedimiento administrativo disciplinario. Hoy día vamos a trabajar todo lo correspondiente a procedimiento administrativo sancionador. Entonces, voy a presentar las diapositivas para guiarnos a través de ellas, ¿no? Vamos a ver. Ok. Sí, lo vemos, ¿no? Sí, doctora. Bien. Muy bien, entonces vamos a trabajar hoy día procedimiento sancionador. Se supone que si estamos hablando de procedimiento sancionador, entonces nos estamos refiriendo al procedimiento sancionador de la Contraloría General de la República. Este procedimiento es el que hoy día nos va a tocar corresponder y vamos a trabajar con cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien, en ese sentido, entonces, tenemos este procedimiento administrativo igual, como hemos conversado anteriormente, es una de las manifestaciones del jus puniendi estatal, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa pues que en esencia el procedimiento sancionador, ¿no? Radica en establecer un proceso formal, ¿no? Un proceso formal y legalmente regulado. ¿Para qué? Para investigar y en su caso sancionar conductas que constituyen infracciones administrativas. Recordemos eso es muy importante hablar de las sanciones administrativas. ¿Y por qué va a ser importante hablar de las sanciones administrativas? Porque recordemos que hemos dicho nosotros que el jus puniendi del Estado es uno solo. Y si decimos que es uno solo, entonces eso significa que en la vía administrativa solamente vamos a resolver todas las que corresponden a las faltas administrativas y dejando a la vía penal todo lo que son los delitos. ¿No es así? Dicho eso, entonces vamos a nosotros a tener en cuenta que este procedimiento, ¿no? Es aquel que sirve para sancionar conductas que constituyen infracciones administrativas, funciones administrativas cometidas por quienes, por funcionarios públicos, ¿no? En el ámbito de sus obligaciones legales. ¿No es así? Entonces, en resumen, diríamos que la esencia del PAS,
vendría a ser el garantizar un procedimiento justo, eh, equitativo, para determinar y sancionar las responsabilidades administrativas, asegurando que se mantenga la integridad, la transparencia en la gestión pública y por lo tanto el cumplimiento de las normas, ¿no? Eso es trascendental para nosotros cuando hablamos de la contratación pública. Muy bien, entonces dicho eso, vamos a partir de ahí a hablar en relación a este tema de la contratación. Sí se ve claro la diapositiva, ¿no? Sí, Sí, doctora. no logro Ok. ver de donde yo lo tengo el navegador, así que me van diciendo por ahí, por favor. Muy bien, entonces dicho eso, ya tenemos bajo este contexto. Entonces vamos a hablar un poco de la esencia, pues, del paz, ¿no? Entonces hemos dicho nosotros que es aquella potestad de sancionar administrativamente, y por lo tanto esta potestad está siendo constitucionalizada. Esta facultad que nos permite a las administraciones públicas imponer sanciones a particulares, incluso a sus propios funcionarios, cuando estos incumplan ¿qué? Leyes, reglamentos que regulan su actividad administrativa sobre bases constitucionales de esta potestad que se encuentran basado en el respeto de los principios y las disposiciones fundamentales, ¿no? Entonces, dicho eso, a partir de ahí, buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos, ya hemos dicho, reitero las buenas noches. Bien, entonces los fundamentos constitucionales, ¿cuáles serían? Los fundamentos constitucionales de este tipo de procedimiento sancionador, tenemos uno y es neutral, igual que en el procedimiento que hemos estado nosotros hablando las clases anteriores, y tenemos el principio de legalidad. El principio de legalidad, como ustedes saben, este principio de legalidad significa y es trascendental para todo el sector público de manera general. ¿Eso qué significa? Significa pues aquella potestad de sancionar. Esta potestad de sancionar va a estar subordinada al principio de legalidad. ¿Qué significa? Significa que no solo se puede imponer sanciones si están previstas en una ley y en la constitución política. Por ejemplo, el garantizar que nadie puede ser sancionado sin una ley que disponga dicha tipificación. Ok. Bien, dicho eso, entonces existen otros principios, sí tenemos otros principios. ¿Qué otros principios podemos hablar? Podemos hablar del principio de reserva de ley. ¿Qué significa hablar de este principio de reserva de ley? Que la Constitución es la que establece cuáles son los límites de los derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la libertad. Solo se puede establecer mediante ley. En este sentido, entonces, la potestad sancionadora se ejerce dentro de esos límites y en las condiciones que están previstas en nuestra Constitución y en nuestra ley, y el respeto ante ellos de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. También otro fundamento constitucional sería el control judicial. Recordemos nosotros que la constitucionalidad de la potestad sancionadora administrativa también garantiza o también se ve garantizada a través del control judicial, es decir, que todas las decisiones administrativas que imponen sanciones pueden ser recurridas ante los tribunales de justicia. ¿Para qué? Para revisar la legalidad y la proporcionalidad de las sanciones que han sido impuestas. De esa manera que se está tutelando, protegiendo el derecho de los ciudadanos. También tenemos el principio de proporcionalidad. Igual en este principio de proporcionalidad tenemos como base constitucional donde la Constitución exige que cualquiera o que cualquier sanción administrativa
proporcional al daño o a la infracción cometida. Ante ello, eso implica entonces que una sanción debe ser adecuada, necesaria y proporcional, pero ¿en relación a qué? En relación a la infracción cometida. Si es proporcional, la sanción igual a la infracción cometida, entonces evitamos que excesos o abusos del poder de la potestad sancionadora o del abuso o exceso del poder de la autoridad administrativa. Otro fundamento constitucional donde podemos encontrar, aquí hay que respetar las garantías del proceso, ¿no? Hay que respetar las garantías del debido proceso. Por ejemplo, el ejercicio de esta potestad sancionadora debe respetarse. Eso significa que debe haber un debido proceso. Recuerden ustedes que el debido proceso es un principio constitucional que lo que asegura es que toda persona afectada tenga derecho a ser notificado de los cargos, por ejemplo, ¿no? A ofrecer pruebas, a ser escuchado, a tener una decisión que sea motivada, ¿no? Para tener claro por qué se le está sancionando, ¿no? Si no, no puede ser que digan que está sancionado y no sabemos cuáles son los hechos. Para ver, recordemos que hemos dicho que en la clase anterior decíamos que hay que tener una correlación entre los hechos y la decisión que se lo imputa, porque no puede ser que sea sancionado por otros hechos que no estaban contenidos en el pliego de cargos que se le notificó, en este caso al supuesto infractor. Igual aquí sucede lo mismo, ¿no? Por lo tanto, la jurisprudencia en muchos países, incluyendo nuestro país, así como en otros sistemas jurídicos muy similares al nuestro, donde tenemos que los tribunales constitucionales han ido ratificando progresivamente la potestad sancionadora administrativa, ¿no? Y vamos a ver que estos tribunales nos dicen que esta potestad va a ser ejercida siempre bajo el respeto de los principios, de estos principios constitucionales que hemos estado mencionando nosotros hace un rato, ¿no? Si es así, entonces encontramos nosotros que las sanciones administrativas no solo son vistas como necesarias para el cumplimiento de las leyes, sino que también van a ser un medio legítimo para preservar el orden y el bienestar social, ¿no es así? Entonces, en conclusión, nosotros diríamos que la potestad sancionadora administrativa es constitucional porque está sujeta a límites, y los límites, ¿dónde están establecidos? Están establecidos en la ley, pero también están establecidos en la Constitución. Entonces, el ejercicio de esta potestad bajo estos principios que en sí vienen a ser protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, van a tener justo por finalidad, pues, garantizar el cumplimiento de las normas y del orden público de una manera u otra dentro de un marco de un Estado de Derecho. ¿Es así? Entonces, vemos que eso por un lado, y también tenemos que tener claro que todas las entidades públicas no gozan de potestad sancionadora administrativa, solamente van a gozar aquellas que estén facultadas por ley, ¿no? Entonces la potestad sancionadora va a ser solo exclusiva, pero de aquellas que han sido específicamente autorizadas por ley para imponer sanciones. Entonces, la potestad sancionadora administrativa se atribuye solo a ciertas autoridades y, por lo tanto, ciertas entidades en virtud de esta función reguladora de control o supervisión, como lo tiene la Contraloría, ¿no? Si es así, entonces aquí debemos tener en cuenta nosotros puntos claves a considerar. ¿Qué puntos claves tendríamos que considerar aquí? Uno, la reserva de ley. ¿Por qué decimos que hay reserva de ley? Porque solo aquellas entidades a las que la ley o por ley se les ha conferido de manera expresa la potestad sancionadora son aquellas que pueden ejercerla. ¿Esto qué significa? Que en la facultad de imponer sanciones
deben ser entonces claramente establecidas en el marco de una norma que tenga el rango de ley. Entonces, incluso puede ser en una ley orgánica, sin ningún inconveniente, o en una ley ordinaria, o incluso en un reglamento, pero que esté derivada en un reglamento, pero que desarrolle lo que está establecido en una ley. Porque mientras que no esté establecido en la ley, no lo puede desarrollar en el reglamento. No puede ser que se genere en el reglamento y no en la ley, ¿no? Bien, y después tenemos otros puntos claves a considerar, donde hablamos de las entidades que tienen potestad sancionadora. ¿Eso qué significa? Que pueden tener potestad sancionadora, como en el caso nuestro, en nuestro país, los organismos reguladores. Sabemos nosotros que los organismos reguladores sí tienen potestad sancionadora. Estos organismos, como aquellas superintendencias, comisiones de protección al consumidor, o entidades regulatorias de servicios públicos, por ejemplo, en el caso de energía, en el caso de telecomunicaciones, en el caso de agua, entre otros, tienen potestad sancionadora dentro de sus respectivos ámbitos de acción, ¿no? Las municipalidades tienen potestad sancionadora en el ámbito local, específicamente en temas relacionados, por ejemplo, al medio ambiente, al urbanismo, al comercio, ¿no? Y otros entre el marco de su competencia. También tenemos las entidades de control. ¿Quiénes son las entidades de control? La Contraloría, lógicamente, ¿no? Que es aquella que supervisa el uso de los recursos públicos y que por lo tanto impone sanciones a los funcionarios por faltas administrativas, ¿no? Entonces vemos que este es un punto clave a considerar. Por lo tanto, estas entidades son las que tienen potestad sancionadora. Y también podemos encontrar entidades que sin tener potestad sancionadora, ¿no? Tienen una función reguladora. ¿Eso qué significa? Que hay algunos ministerios, que hay algunas dependencias que vemos que eso no pasa en todos los ministerios. Todos los ministerios o sus dependencias, vamos a ver que algunos sí tienen potestad sancionadora, por ejemplo, tienen en base a sus funciones específicas que estén ligadas a control o supervisión, y siempre y cuando hayan sido autorizadas por ley para que los puedan ejercer, como hemos dicho hace un rato, ¿no? Entonces vemos que estas entidades meramente administrativas, como los organismos que se limitan a funciones estrictamente administrativas sin que tengan ningún rol de supervisión o de control, estos no tendrán potestad sancionadora, ¿no? Entonces, en otros casos vamos a ver que la ley puede permitirle que una entidad delegue potestad sancionadora a otro organismo o a otra entidad, siempre y cuando se cumpla con el primer supuesto del principio de legalidad. Eso quiere decir que haya una ley que le otorga a esta entidad tener potestad sancionadora y que además por ley le faculten delegar o transferirlo a otra entidad, ¿no? Si eso es así, no habría problema, se puede ejercer en este caso la delegación de la potestad sancionadora, ¿no? Pero si existe, si no, no. Entonces vemos que esta potestad sancionadora de la administración pública no es una facultad generalizada entre todas las entidades públicas. Solo será para aquellas entidades que tienen una función o bien de control o supervisión o una regulación específica y que han sido autorizadas por ley, ¿no? Pueden estas entonces ejercer esta facultad, solo ellas pueden ejercer. ¿Esto qué garantiza? Garantiza que el poder sancionador se ejerza dentro de un marco legal, ¿no? Y bajo los principios entonces de justicia y legalidad. ¿No es así? Bien, entonces, si la potestad sancionadora, ¿no? Administrativa, está sometida entonces a varios controles, que ¿para qué se somete a varios controles? Porque lo que se busca es asegurar que esa potestad se ejerza de manera legal,
y respetando los derechos fundamentales. Entonces es necesario que tenga controles. ¿Para qué? Para evitar abusos y para garantizar que las sanciones impuestas a a los administrados, ¿no? Sean proporcionales, sean adecuadas y sean motivadas. Y a partir de ahí entonces vemos que existen principios de controles dentro de la potestad administrativa sancionadora, como por ejemplo hemos dicho el control de legalidad, como por ejemplo el control judicial, el control eh, administrativo mismo, ¿no? Donde las propias entidades cuentan con mecanismos donde pueden revisar internamente a través de los recursos administrativos, ¿no? Como por ejemplo recurso de reconsideración, como recurso de apelación, que permite que los afectados puedan solicitar la revisión de la sanción dentro de la misma administración antes de recurrir al Poder Judicial, ¿no? El control constitucional mismo, ¿no? Donde vemos que en algunos casos la potestad administrativa puede ser revisada por tribunales constitucionales para verificar si la norma que autoriza la sanción o su aplicación en un caso concreto en realidad es compatible con los derechos y los principios constitucionales. Entonces, ante situaciones donde puedan estar en juego limitación de derechos fundamentales, puede ingresar el control constitucional. El control que ejerce la misma Defensoría del Pueblo. En algunos países, la Defensoría del Pueblo actúa como un órgano independiente que supervisa la actuación administrativa, o sea, supervisa a las entidades públicas, incluyendo el ejercicio de su potestad sancionadora de las entidades. Entonces, la Defensoría puede intervenir en casos donde se alegue un abuso de poder o una violación de derechos, ¿no? También puede intervenir. Eh, También tenemos que tener en cuenta el principio de motivación. Hemos dicho que todos los actos administrativos, todas las resoluciones sancionadoras deben estar debidamente motivadas. ¿Eso qué significa? Que se debe explicar de manera clara cuáles son los hechos, cuál es la norma infringida, cuál es la razón por la cual se le va a sancionar. Eso significa realizar una motivación que permita a los afectados entender las razones de la sanción y en su caso preparar una defensa adecuada. Luego viene el control al debido proceso, ¿no? La potestad sancionadora está sometida al respeto del debido proceso, que incluye el derecho del sancionado a ser notificado, a presentar pruebas, a ser oído y a recibir una decisión fundada. El incumplimiento entonces de estas garantías puede llevar a la anulación incluso de la sanción. Entonces vemos nosotros que la potestad sancionadora administrativa siempre está sometida a controles. ¿Para qué? Para buscar que su ejercicio esté conforme a derecho y que se respeten sobre todo los principios y los derechos constitucionales. Entonces estos controles sí son esenciales, ¿no? Esenciales como por ejemplo hemos dicho el ser notificado, el presentar pruebas, entonces son esenciales para mantener ese equilibrio, ¿no? Entre la necesidad de sancionar que tiene la administración ante conductas infractoras, pero también la protección de los derechos de los ciudadanos, ¿no es así? Muy bien, entonces ante ello podríamos indicar que se estarían refiriendo a límites o restricciones sobre el poder administrativo, asegurando que no se infrinja los derechos y libertades de los individuos. Partiendo de ahí, entonces tendríamos nosotros que tener en cuenta, doctora, muy bien, una consulta. Pues. La municipalidad de hecho exige el DNI original para entregar el vaso de leche. Yo tengo solo copia por cuanto mi DNI está en trámite. ¿Es correcto negar la ración del vaso de leche por no presentar DNI original, ¿no? Bueno, entiendo, bueno, hasta donde yo que he visto este programa Vaso de Leche, este programa Vaso de Leche es una cadena secuencial, ¿no? Que el producto llega a la municipalidad y que la municipalidad
es quien o ella compra el producto a través de una licitación y a través de la gerencia del vaso de leche lo entregan a todos los comités, ¿no? Del vaso de leche, y los comités de vaso de leche entregan a cada uno de sus socias del vaso de leche, ¿no? De acuerdo al padrón que tengan. Entonces es así, yo creo que en el caserío, en la comunidad, cada uno nos conocemos, ¿no? Y no le veo la relevancia de tener que presentar un DNI si es que son vecinos, si se conocen todos, ¿no? No sé cuál sería el criterio ahí de pedir un DNI si entre la comunidad ya nos conocemos cómo nos llamamos cada uno de nosotros. Creo que eso es irrelevante. Ahora, si la municipalidad que tiene un procedimiento interno y es entregada no bajo este sistema y no conoce al ciudadano, debe encontrar una forma de identificarlo, ¿no? Si no tiene el DNI, tendrá la copia, ¿no? O algún documento, salvo que lo haya establecido así y que esa sea su modalidad de entrega. Pero ante una eventualidad como esta, hay que resolver de otra manera, ¿no? Tendrá algún documento más adicional, ¿no? O a veces RANIEC entrega un documento provisional, una constancia, creo que le denomina, provisional para utilizarlo para estos trámites menos complicados, ¿no? Podría ser. Pero tendrían que resolver, no creo que haya que llegar a este extremo de privarle una ración, ¿no? Recuerden que el programa de leche, los beneficiarios se han establecido ahí por las prioridades, ¿no? Que tienen cada uno. Mm, Ya soy beneficiaria hace 2 años, es solo que esta vez no tengo DNI, es ilógico negarme la ración. Claro, igual lo considero desproporcional, ¿no? Es desproporcional negarle la ración, ¿no? Y supongo que quien está entregando ahí es la presidenta de su comité, de su lugar, ¿no? Entonces se deben conocer ya ustedes, cada uno. Bueno, pero eso es un tema que no debería llegar a ese extremo, ¿no? Y si tendría que reclamar, en todo caso, acérquese o los más miembros del comité o acérquese a la misma municipalidad para resolver ese tema, ¿no? Pero no es un procedimiento ese sancionador, ¿no? Ok, seguimos ahí. Bien, en relación, entonces tenemos que, decíamos que puede existir algunos límites o restricciones al poder administrativo para asegurar, pues, que no se infrinja los derechos y libertades de los individuos, ¿no? Entonces, estos derechos fundamentales de los infractores deben ser respetados, estos derechos durante todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que mientras no hay una sanción establecida, todavía se presume que es inocente, ¿no? Recuerden, bajo el principio de licitud que existe en la vía administrativa. Ya en la vía judicial tenemos la presunción de inocencia. Lo equiparable es el principio de licitud en la vía administrativa. Entonces hay que respetar los derechos de los individuos, ¿no? Durante el procedimiento, ¿no? Ok. Eso significa entonces que la importancia del debido proceso, la proporcionalidad y la protección de los derechos individuales es fundamental. Y es ahí donde se destaca la necesidad de mecanismos de corregir, ¿no? A través de los recursos impugnativos que tiene la administración pública para asegurar que sus decisiones sean, pues, justas, legales y justificables. También tenemos que tener en cuenta que hay que atender siempre el interés general, ¿no? O el interés público, que algunos lo denominan. Entonces, eso significa que hay que ejercer el poder sancionador siempre teniendo en cuenta como objetivo servir al interés general o tutelar el interés general o interés público. Es decir, que este principio asegura que las sanciones impuestas estén alineadas con los valores y con los objetivos sociales en lugar de ser arbitrarias o personales, ¿no? Entonces yo no puedo utilizar el poder punitivo para sancionar a mi colega porque me cae mal,
¿no? Eso no sería objetivo, eso no sería proporcional. Muy bien. También hablamos dentro de esta diapositiva, también se habla de la teoría de la responsabilidad. En esta teoría de la responsabilidad, ¿a qué nos estamos nosotros refiriendo? En este contexto de responsabilidad administrativa eh, funcional, aquí hay un fundamento importante. Es que la responsabilidad administrativa funcional lo que busca ya es asegurar que los funcionarios públicos actúen conforme a ley y conforme a los principios éticos que rigen la administración pública. Entonces, cuando un funcionario incumple sus deberes, o realiza actos indebidos en el ejercicio de su función, lógicamente, este debe ser sancionado administrativamente, ¿no es así? Entonces, existen criterios de imputación para la teoría de la responsabilidad. ¿Cuáles son estos criterios de imputación? La culpa o negligencia, el dolo, la responsabilidad objetiva. Cuando habla de la culpa o negligencia, aquí se analiza si el funcionario actuó con negligencia, con imprudencia o con impericia en el desempeño de sus funciones. Y cuando se dice que actúa con dolo es porque implica que este funcionario actuó con toda la intención de cometer una infracción o de generar o causar el daño, ¿no? Un daño. Y la responsabilidad objetiva aquí es para este criterio, es para ciertos casos donde un funcionario puede ser responsable simplemente por el resultado de la acción, sin necesidad de probar su intención o su culpa, ¿no? No interesa aquí probar si ha tenido dolo o ha tenido culpa, lo que interesa es el resultado, ¿no? Nada más. Entonces, estos son los criterios de la imputación que trae esta teoría de la responsabilidad. Entonces, dentro del ámbito de aplicación, la responsabilidad administrativa funcional se aplica a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, incluyendo desde altos funcionarios hasta empleados de menor rango, siempre que se actúen o siempre que haya una afectación al interés público o vulnere las normas administrativas, ¿no? Las sanciones va a depender de la gravedad de la infracción. Las sanciones pueden variar desde una amonestación hasta una suspensión, una destitución, una inhabilitación para ejercer cargos públicos. El procedimiento administrativo sancionador para imponer la sanción se sigue un procedimiento formal, ¿no? Que se garantiza el derecho de defensa del funcionario y se basa en el principio de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que la responsabilidad administrativa funcional tiene como objetivo corregir conductas indebidas, prevenir futuras infracciones y mantener la integridad y la eficacia en la administración pública. Entonces, bajo esta teoría de la responsabilidad administrativa funcional, ¿dónde se enfoca? Se enfoca en establecer cuándo y cómo los funcionarios públicos deben responder, ¿no? Por sus actos en el ejercicio de sus funciones. Y de esa manera aseguramos que la conducta esté alineada a sus obligaciones legales y éticas del servidor público, ¿no? Si tenemos que poner un ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, el director de una institución educativa tiene la responsabilidad él de supervisar la ejecución de un contrato para la construcción de un hospital. Durante el proceso de supervisión, el director permite que la empresa contratista utilice materiales de baja calidad, a pesar de que en los términos del contrato exige materiales, otros materiales que son de mejor calidad. Como resultado, la construcción del hospital se ve afectada, que va a comprometer la seguridad primero de la estructura y va a generar un riesgo para los futuros usuarios, ¿no es así? Entonces, bajo la aplicación de esta teoría de la responsabilidad administrativa, ¿qué se tendría que evaluar? La culpa o negligencia.
En este caso, ¿qué puede argumentar el director? Que él actuó con negligencia al no cumplir con su deber, ¿no? Este director, claro, no fue negligente, ¿no? No fue diligente, para nada, ¿no? No cumplió con su deber de supervisar adecuadamente el cumplimiento del contrato. Y por eso se permitió el uso de materiales de baja calidad, lo que constituyó una falta a sus deberes de función. Y lógicamente que una vez identificado la conducta indebida, entonces se inicia el procedimiento administrativo sancionador para determinar que el grado de responsabilidad, ¿no?, de este director durante este proceso administrativo sancionador. Entonces se investigarán los hechos, se recogerán el acopio de pruebas y se permite a partir de ahí que este director haga o realice el uso de su derecho de defensa, presentando, proponiendo pruebas, y la consecuencia que va a ser, bueno, que durante este procedimiento sancionador se demuestre o no si el director actuó de manera negligente y entonces será sancionado, ¿no? Eh, puede ser con una amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación en el ejercicio de sus funciones, dependiendo de la gravedad de la falta y del daño causado. ¿Cuál es la finalidad aquí? La sanción que busca no solo busca castigar la conducta, ¿no?, del director, sino que también prevenir que otros funcionarios incurran en faltas similares, asegurando que los funcionarios públicos se ejerzan con la debida diligencia y responsabilidad. Entonces vemos en este ejemplo cómo se aplica la teoría de la responsabilidad administrativa para evaluar y sancionar conductas de un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones actuó de manera negligente o contraria a las normas legales establecidas y que generó un daño o afectó el interés general, ¿no? Muy bien. Por acá tenemos algunas preguntas. A ver, vamos a ver. Por acá. Bueno, una consulta. La Contraloría le inició un proceso administrativo sancionador por haber autorizado un bono de 550 soles derivado de un pacto colectivo de unión de confianza. El comunicado del MED no era claro, decía, corresponde a todos los trabajadores que bueno, ya, ok. Aquí, por ejemplo, dice que le inició un procedimiento y bueno, el funcionario se basó en un comunicado del BED y que para él el comunicado no era claro y él lo interpretó así, ¿no? Recuerden ustedes que bajo el principio de legalidad, nosotros solamente podemos hacer lo que la norma dice, no más allá. Entonces, no nos da a nosotros ningún criterio interpretativo adicional, ¿no? No podemos interpretar nosotros el comunicado. El comunicado es tal cual y hay que aplicarlo tal cual. No hay un mérito de interpretación. Entonces ahí si interpretó, ya tuvo un sesgo porque lo hizo en base a su criterio subjetivo. Y lo que un funcionario no puede hacer en base a su criterio subjetivo, porque si hay un vacío, una deficiencia, ¿a qué recurres? Como extremo a los principios, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que no debe generar un daño ni a la entidad, ni al Estado, ni al interés general de todos, ¿no? Eso es el parámetro. Okay. Entonces, bajo eso, seguro que le han iniciado un procedimiento administrativo sancionador. Muy bien. Bajo esta teoría de la responsabilidad, entonces, ¿qué se identifica? Se identifica la responsabilidad en un proceso para analizar, para formular las observaciones que se hallan en el contexto legal y administrativo. Entonces es necesario considerar algunas pautas. ¿Cómo qué pautas? La infracción del deber incumplido. ¿Eso qué significa? Que hay que determinar entonces cuál es el deber o cuál es la obligación que se ha incumplido. Eso es lo primero que se debe identificar. Esto implica entonces que hay que examinar las normas, las leyes o los reglamentos que le van a ser aplicables para encontrar cuál es el deber o la obligación incumplida. Establecer cuál es la obligación específica que aquí está en juego y cómo ésta se ha vulnerado.
La identificación precisa del deber incumplido es esencial para poder atribuirle responsabilidad de manera adecuada, ¿no? Hay que analizar también si la responsabilidad está sujeta a algún tipo de condición o excepción que podría limitar o que podría excluir la responsabilidad. Esto implica entonces evaluar cualquier disposición legal o contractual que pueda influir en la responsabilidad, como por ejemplo las cláusulas de exención de responsabilidad o las condiciones específicas que podrían alterar la interpretación de la falta. Y luego viene la presunción de licitud, donde hay que evaluar la presunción de licitud, que implica analizar si el comportamiento o la acción en cuestión se realizó bajo la presunción de que era legal y permitido. En otras palabras, considerar si la persona o entidad actuó con la creencia razonable de que su conducta era conforme a ley y que por lo tanto presumía que eh, que por lo tanto estaba cumpliendo con su responsabilidad, ¿no? También tenemos la relación causal. Eso significa que hay que establecer una relación causal entre el incumplimiento del deber y el daño o perjuicio causado. Aquí es fundamental entonces demostrar que el incumplimiento del deber tuvo una relación directa y efectiva con el resultado negativo o con el daño que se ha experimentado. Esto implica hacer un análisis de cómo el incumplimiento contribuyó de manera causal al daño o afectó de manera evidente, ¿no? Es observado de manera evidente este daño. Entonces, ante estas pautas que tienen que entrar en juego en este proceso de identificación de responsabilidades y formulación de las observaciones, debe asegurarse entonces estos aspectos para establecer una base sólida para evaluar la responsabilidad y la toma de decisiones fundamentales dentro de estos contextos legales y administrativos. Por acá tenemos una pregunta. A ver, a la jefa de la OSI le comunica un acto de violación contra mi persona. La señora, lejos de investigar, a mí me dijo que comprendiera al agresor, pues estaba loco, por lo cual le había iniciado un PAD, pues violó el RIT, ya que no comunicó a las instancias competentes el acto de violencia comunicado, procede a su sanción de servidoras. A ver. La jefa de OSI le comunica un acto de violencia contra mi persona. La señora, lejos de investigar a mí, dijo que deberían comprenderlo al agresor, por lo que le ha iniciado un PAD, pues violó el RIT, por la cual le he iniciado un PAD, ya que no cumplió, comunicó a la instancia competente el acto de violación comunicada y procede en su sanción. A ver, de lo que yo entiendo aquí es que hay un acto de violencia que ha sido comunicada por la área de OSI a la Secretaría Técnica, porque estamos hablando de un PAD, no estamos hablando de un PAS, ¿no? Nosotros hoy día estamos analizando el PAS. La clase anterior analizamos el PAD, pero podemos resolver su pregunta, ¿no? Supongo que la jefa de OSI le ha puesto de conocimiento un acto de violencia contra su persona ante la Secretaría Técnica. Y la Secretaría Técnica, en lugar de investigar, no ha investigado, ¿no? Y entonces la pregunta es, entonces, si no ha investigado, asumiendo su función y ha dejado que el proceso se archive o simplemente no ha investigado, porque si no, doctora, fui víctima de agresión física y le comuniqué a mi jefa y no hizo nada. Ya, si fue víctima de agresión física y le comunicó a su jefa y no hizo nada, pues estamos hablando de agresión física. Se supone entonces que hay un certificado médico, ¿no? La agresión física ya no es algo que puedas conciliar.
¿no? La agresión física ya estamos hablando ya de delitos, ¿no? Delitos graves, delitos leves, porque estamos hablando de agresión física, o salvo que la agresión física tenga menos del tiempo de reposo que indica la norma, ¿no? Y entonces vas por la vía civil, pero igual, ¿no? Eh, Independientemente que has comunicado a tu jefa, se supone que tú has hecho una denuncia, ¿no? Y te han derivado y tienes un certificado médico, porque así sea para la vía administrativa o así sea para la vía penal, no basta que tú digas que has tenido una agresión física, sino que hay que anexar el medio probatorio, las fotos, los testigos, ¿no? Para que a partir de ahí comience una investigación por la Secretaría Técnica. Entonces, lo que podías haber hecho es comunicar a tu jefa, como lo has hecho, pero al ver que no hacía nada, a la vez comunicar al titular de la entidad. ¿Para qué? O a la Secretaría Técnica. Recordemos que los PADS, siempre en cada entidad hay una Secretaría Técnica, siempre. Entonces, puedes comunicar directo a la Secretaría Técnica para que haga una investigación, porque el órgano competente no es tu inmediato superior, es la Secretaría Técnica quien realiza estas investigaciones preliminares, independientemente que estamos hablando de una agresión física que deberías haber tramitado yendo a la comisaría o yendo a la fiscalía para que luego se te saque un certificado médico, ¿no? Y puedan alegar los daños causados, ¿no? Y cuántos días de reposo necesitabas por esos daños causados de la agresión, ¿no? Entonces, son aquí cosas que deberías haber canalizado de esa manera, ¿no? Muy bien, pero eso a través de un PAD, no a través de un PAS. Muy bien, entonces seguimos ahí. ¿Qué tipos de responsabilidades se clasifican en este tipo de procedimientos? Los tipos de responsabilidades, ya hemos dicho que igual que en el PAD también tenemos, todos los funcionarios y servidores tienen indistintamente o simultáneamente pueden tener por un hecho, se puede tener matices de responsabilidad tanto penal, civil o administrativa, ¿no? Nosotros hablamos de responsabilidad penal, como el que su compañera nos ha narrado, de la agresión física, se refiere entonces a la obligación de responder por la comisión de un delito, de acuerdo a nuestras leyes penales, a nuestro código penal. Entonces, la responsabilidad se establece cuando una persona comete un acto que esté tipificado como delito en el código penal, ¿no? O en alguna ley especial. Las características que va a tener en este tipo de responsabilidad, pues va a haber la culpabilidad y la sanción y el procedimiento penal, ¿no? Eso es lo que busca entonces el proceso penal, es proteger el orden social y castigar comportamientos que atenten contra la norma penal. En cambio, la responsabilidad civil aquí va a estar referida más a la obligación de reparar el daño causado, en este caso, a la entidad, ¿no? Por un acto ilícito o, que puede haber sido ocasionado o bien por un delito, ¿no? Las características, entonces, en la responsabilidad civil hay que ver la culpa, la negligencia, la compensación, ¿no? El procedimiento que se debe seguir. El objetivo aquí es, bueno, que se restituya, ¿no?, al estado anterior al daño y garantizar el derecho a la reparación. La responsabilidad administrativa funcional, que es la que estamos evaluando, aquí se define como, o se refiere a aquella obligación donde los funcionarios públicos y los empleados deben cumplir deberes y normas establecidas en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad administrativa se da cuando se incumplen deberes específicos del cargo o se actúa contra las normas administrativas. Características: deberes administrativos, o sea, se basa en el cumplimiento de las normas y en los procedimientos administrativos. Si se transgrede una de las dos, entonces se inicia un procedimiento sancionador, ¿no? Y como consecuencia puede haber sanciones, que las sanciones significan o pueden incluir sanciones como amonestaciones, suspensiones, instituciones o incluso sanciones de carácter económico, también pueden incluir. Pero ojo, estos son, si hablamos en procedimientos administrativos en general,
pero ya en procedimientos administrativos funcionales, ¿no? Vamos a ver que el tipo de sanción van a ser bien de una suspensión, una destitución, que puede estar también como accesoria a la indemnización por el daño causado, ¿no? Entonces vemos que bajo estas autonomías de responsabilidad, que se refiere a la independencia de los diferentes tipos de responsabilidad y la posibilidad de que una persona pueda ser sancionada en diferentes ámbitos, ¿no? Por encima de un mismo hecho. Si la sanción implica necesariamente una que a continuación vamos a tener en cuenta entonces que pueden existir entonces diferentes tipos de responsabilidad, ¿no? Entonces la autonomía de responsabilidad se basa en que hay responsabilidad, puede ser penal y civil, estas pueden ser independientes una de la otra, una puede ser penal porque es responsable por la comisión de un delito, ¿no? Y la otra puede ser civil porque es responsable por el daño causado y hay que indemnizar, ¿no? Sí, Luis está levantando la mano. Te escuchamos, Luis. Luis, ¿puede Doctora, hablar ¿me escucha? Luis? Doctora, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Ya, estoy un poquito agitado. Doctora, una pregunta, justo que hablaba de la responsabilidad. Doctora, sobre los actuados penales y los actuados administrativos. A ver, un ejemplo, ¿no? Sobre un proceso penal, el órgano de investigación solicita los actuados a nivel penal de la fiscalía, declaraciones, pericias y todos los actuados a nivel fiscal. Entonces, ¿qué pasa? En el ámbito administrativo, por decir, por ejemplo, en la policía, utilizan toda esa prueba trasladada de toda la actuación de la fiscalía. Y dicen, tenemos las declaraciones, las pericias y demás actuados. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso penal eh, deciden no lugar y archivar el proceso de investigación preparatoria, toda vez que no existen elementos de convicción idóneos, ¿no? Y objetivos. Entonces, cuando se le presenta al órgano de investigación de inspectoría general, dice no, se le presenta la resolución, ¿no? La disposición fiscal, no lugar a la acción penal, no dice la conducta administrativa es independiente de la conducta penal. La pregunta es, si ellos en Inspectoría General utilizan todos los actuados de la Fiscalía, ¿por qué ellos no consideran también la resolución o disposición fiscal que declara no al lugar a ejercer la acción penal? Esa era mi pregunta, doctora. Disculpe, estoy un poco ronco. Ok, ¿por qué? Por el principio, por la teoría de la autonomía de la responsabilidad administrativa. O sea, ¿qué se busca en la responsabilidad administrativa en el procedimiento sancionador y qué busca la responsabilidad penal? Hemos dicho que las finalidades son diferentes. Por ejemplo, la responsabilidad penal que se busca proteger bienes jurídicos como la vida, el patrimonio, entre otros, ¿no? ¿Y qué se busca en la vía de la responsabilidad administrativa? Pues garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública. Por lo tanto, si un hecho la responsabilidad penal no puede dar mérito a que haya un delito o no se tipifica como un delito, eso no significa que no tenga de repente responsabilidad administrativa, que ese hecho sí podría tenerlo, porque de repente está ligado, hemos dicho, al cumplimiento de los deberes o de las funciones que le corresponde y si lo transgredió, o de repente transgredió alguna norma administrativa, ¿no? Que eso no se resuelve en la vía penal, ¿no? Entonces, las finalidades de las dos son indistintas. Por eso hemos estado hablando de la autonomía de la responsabilidad administrativa que es independiente. Ahora, puede ser que la responsabilidad eh,
puede ser que lo que yo he visto varias veces es que se inicia un proceso penal y lo que hace la autoridad administrativa es inhibe hasta el resultado de la responsabilidad penal, ¿no? Bueno, eso se entiende, es mucho más justificable porque lo que quiere es no transgredir el principio de no bis in idem, ¿no? Pero cuando se resuelve ese tema penal, entonces se mira que sea tutelado. Y entonces ahí podemos encontrar que el tipo de responsabilidad actúan de manera independiente. Una persona entonces puede ser sancionado en los tres ámbitos por un mismo hecho, sí puede ser sancionado en los tres ámbitos por un mismo hecho, pero también puede ser que esté sancionado solo en un solo ámbito o en dos ámbitos, ¿no? Luis. Muy bien, entonces es indistinto, Luis. Lo que tienes que ver ahí es que bajo este principio de autonomía no se vulnere el no bis in idem, nada más, ¿no? Bien, entonces aquí la responsabilidad administrativa, decimos que es autónoma porque está relacionada a se refiere aquí a que se va a revisar si ha habido incumplimiento de las normas o los reglamentos en en la vía administrativa, ¿no? O si el comportamiento ha sido, digamos, transgresor a los deberes, a las funciones que están establecidas en su rico, en su rojo. A ver, dice, hace su informe y aduce que un funcionario público ha cometido una falta y ha vulnerado el principio de mérito. Y este informe lo emite Secretaría Técnica y yo que laboro en la Secretaría, yo puedo advertir que esos hechos incurren en una falta disciplinar por negligencia de sus funciones o si tengo que seguir la falta que ha realizado la OSI o me puedo correr el riesgo de una porque no he seguido el argumento. No, lo que pasa ahí, y dijimos en la clase anterior, Richard, que el procedimiento disciplinario, a diferencia del procedimiento sancionador, es que hay diversas formas de cómo Secretaría Técnica toma conocimiento, ¿no? Uno de ellos son a través de los informes de control, ¿no? Como el tuyo, donde la OSI le envía a alcaldía, porque es el trámite que sigue, y alcaldía lo remite a la Secretaría Técnica. ¿Para qué? Lo que dice OSI es que está recomendando, pero recuerden que OSI como trabaja bajo su ley, ¿no? Su ley de ellos, te va a recomendar, pero al último, producto de las investigaciones preliminares que haga Secretaría Técnica es la que va a determinar si hay mérito a iniciar procedimiento disciplinario o no. Lo que importa aquí es que haya evidenciado Secretaría Técnica que ha realizado esa investigación preliminar y motive si los hechos se subsumen en un delito falta, perdón, en una falta administrativa establecida en la ley del servicio civil o en el código de ética o en la 27444. Si no se subsumen en cualquiera de lo tipificado en esta norma, no necesariamente puedes coincidir con el OSI, porque no es obligación de ellos tipificar, ellos te están poniendo de conocimiento. Lo que sí te están pidiendo es que hagas tu tarea, cumples con tus funciones y acredites que has hecho esta investigación preliminar y que producto de esta investigación preliminar tú dices si es que los hechos sí se subsumen o no se subsumen y en qué artículos se subsumen, ¿no? Para poder sustentar. Eso es lo que tienes que acreditar, que tú has cumplido con tus tareas y tu función. No necesariamente que tienes que eso signifique abrir un procedimiento disciplinario, no necesariamente, porque ya está en tu cancha tuya, donde realizas estas investigaciones preliminares y lo fundamentas qué acopio de algunas pruebas preliminares has tenido en cuenta para determinar, ¿no? Eso es lo importante. Ok, Richard. Muy bien, entonces seguimos en donde estábamos conversando y estamos diciendo nosotros entonces en cuanto eh, al tema de la teoría de responsabilidad, ¿no? Y decíamos de las autonomías de cada una de ellas, ¿no? Entonces la autonomía
de los diferentes tipos de responsabilidad implica que cada uno puede ser evaluado y sancionado de manera independiente. Esto refleja entonces la independencia de calificación, ¿no? Hay independencia de calificación para calificar responsabilidad administrativa, para calificar responsabilidad penal, para calificar responsabilidad civil. Hay efectos en la autonomía en su calificación, ¿no? Y por lo tanto los principios y los procedimientos son diferentes, así como las sanciones. ¿Eso que evita? Evita confusiones, porque la autonomía de calificar proviene de que existen diferentes tipos de responsabilidad y cada uno se basan en sus autonomías. Si es así, entonces los efectos de esta independencia significa iniciativas separadas de responsabilidad administrativa y penal, significa prosecución independiente, la responsabilidad administrativa, su procedimiento administrativo es propio, independiente, se rige por sus normas propias de la administración pública, mientras que la responsabilidad penal se rige por las normas desde el Código Penal y el Código Procesal Penal, ¿no? Para poder procesar al supuesto, en este caso, quien ha cometido supuestamente un delito, ¿no? Y por lo tanto culminan de manera separada la responsabilidad administrativa de la responsabilidad penal. Eso implica que tienen garantías ambas, ¿no? El cumplimiento de sus propias normas, la protección de sus propios derechos, los procedimientos distintos, la especialización de cada uno es independiente. Entonces también hay independencia de sanción. Eso significa que el principio que garantiza que la imposición de sanciones en ámbitos específicos no limita ni impide imposición de sanciones diferentes en otros ámbitos por esa misma conducta, ¿no? Entonces puede haber efectos de la independencia de sanción, ¿no? Puede haber sanciones en la vía penal y también en la vía administrativa y también en la vía civil por temas económicos. Entonces vemos que las decisiones son separadas, ¿no? La civil, la penal y la administrativa. ¿Por qué? Bueno, lo que hay que aquí es tutelar sí sus derechos y sus obligaciones que tienen cada uno de los administrados, ¿no? Y por lo tanto evitar generar daño, ¿no? Ejemplos de aplicaciones, la responsabilidad penal va a lograr que un individuo sea condenado por un delito, mientras que la responsabilidad civil va a buscar que la víctima pues obtenga una compensación económica, ¿no? Y la responsabilidad administrativa va a implicar que si ha habido violación de normas administrativas o reglamentarias, pues las personas involucradas reciban las sanciones administrativas, ¿no? Entonces, bajo estos supuestos se actúa. Entonces, por lo tanto, decimos que existe independencia de responsabilidad porque hay independencia de procedimientos, independencia de sanciones. Si bien es cierto, existe la teoría de la unidad del jus puniendi, que parte de que existe una identidad sustancial entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, basándose en la idea de que ambas ramas del derecho tienen función común, tanto la sanción de conductas que violen normas jurídicas. Entonces aquí hay que tener en cuenta, bajo esta teoría, algunos puntos claves. ¿Cuáles? El jus puniendi. El jus puniendi, que significa y se traduce el derecho a ser escuchado, el derecho a ser sancionado, que es una facultad que tiene el Estado de ejercer dentro del ámbito civil o administrativo, ¿no? Entonces, el ámbito administrativo, ¿a qué se refiere? A la capacidad que tiene el Estado de sancionar delitos, ¿no? Y en el ámbito administrativo es la capacidad que tiene el Estado de imponer sanciones administrativas por incumplimiento de normas o de regulaciones administrativas. Entonces, bajo esta teoría del jus puniendi, debemos tener en cuenta que hay una identidad sustancial, hay una función común y hay implicancias prácticas
y por lo tanto a esta teoría hay críticas y diferencias, ¿no? En cuanto a procedimientos, en cuanto a enfoque. Entonces, la unidad teórica nos dice que la teoría de la unidad del jus puniendi ofrece una perspectiva que busca unificar la comprensión de la sanción, pero debe considerarse las particularidades y las funciones diferenciadas del sistema penal y del administrativo. Entonces, la teoría del jus puniendi dice, si bien es cierto, es único y se basa en una postura de una identidad sustancial entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, en términos de que su función de sanción de infracciones indica que existen diferencias tanto en su aplicación como en el procedimiento, pero esta teoría lo que busca resaltar aquí es la función común que ejerce, en este caso el Estado, en el ámbito de restablecer o de proteger el orden y la justicia. Entonces, bajo esta potestad sancionadora, se refiere a que el Estado debe imponer sanciones en virtud de violación de normas legales, ¿no? Y tiene entonces dos sistemas principales, el penal y el administrativo. Y si es así, entonces hay principios que deben tenerse en cuenta. Los principios de legalidad, el de proporcionalidad, el de tipicidad, el de culpa, el de responsabilidad, el de presunción de inocencia, que en el ámbito administrativo es el principio de licitud, las tendencias de la potestad sancionadora, ¿no? El enfoque preventivo que siempre tiene que haber, bueno, los derechos del infractor que debemos considerar, ¿no? Para no vulnerar. Entonces, bajo esta teoría del jus puniendi y la autonomía de las sanciones, refleja entonces cómo se abordan estas infracciones desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de tener un juicio justo y por lo tanto, con ello, tener una sanción acorde con la conducta ilícita, ¿no? Entonces, bajo esta potestad sancionadora, en sede administrativa, siempre va a haber un órgano instructor y un órgano sancionador. Entonces, se refiere que las entidades o las autoridades responden en fases distintas dentro de un proceso sancionador, ¿no? Si cometió infracción la autoridad instructora, ella entonces responde. Si cometió infracción la autoridad sancionadora, ella responde. Entonces, de acuerdo a quién transgredió las normas, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que el órgano instructor, ¿quién es? Es aquella entidad o aquella autoridad encargada de llevar a cabo la investigación preliminar sobre, aquí no existe en el procedimiento sancionador, por ejemplo, el secretario técnico. Nos olvidamos del secretario técnico, van acá directo al órgano instructor. Y el órgano instructor es el que lleva a cabo entonces la investigación preliminar sobre una conducta presuntamente infractora, porque todavía no sabemos si es o no, es presunta, ¿no? Y su función principal del órgano instructor va a ser recopilar pruebas, evaluar la información y preparar el expediente para que sea revisado por el órgano sancionador. Entonces, ¿cuáles son sus principales funciones? Investigar, realizar la evaluación de la prueba, propuestas, tiene que proponer, ¿no? O elaborar el informe o el expediente que puede incluir recomendaciones sobre una posible sanción, ¿no? Entonces ahí vemos que entre lo administrativo y lo penal, mientras que en el ámbito administrativo puede ser una unidad de auditoría, una oficina de cumplimiento, un inspector quien investiga posibles infracciones. En el ámbito penal tenemos al órgano instructor, que puede ser un fiscal o puede ser un agente de policía bajo este modelo que tenemos, ¿no? El órgano sancionador, en cambio, es aquella que emite la decisión final para imponer la sanción sobre la base de las pruebas o la información que alcanza el órgano instructor. Entonces, esta autoridad ya es aquel que determina la sanción y el grado de responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son sus funciones principales? Sería la decisión sobre la sanción. Analiza el informe del órgano instructor y toma la decisión.
para imponer la sanción si hay mérito, ¿no? Garantiza el debido proceso, ¿no? Y también emite la resolución final. Vemos entonces aquí las diferencias que hay. Si hay una relación entre ambos, bueno, digamos que es una secuencia. Primero viene el órgano instructor, que investiga y analiza el caso, y luego va al órgano sancionador, donde es aquel que toma la decisión final, ¿no? ¿Hay independencia entre cada uno? Sí, pero sí hay coordinación. Así como hay independencia, autonomía, también coordinan los dos. ¿Por qué decimos que hay independencia? Bueno, porque ambos los órganos operan de manera independiente dentro del ámbito de su competencia. En cambio, decimos que hay coordinación porque entre ambos órganos coordinan para asegurar que el proceso sancionador sea eficiente, coherente, justo, legal, ¿no? Y tiene que estar rodeado de garantías procesales. Eso significa que ambos órganos deben respetar los principios del debido proceso para garantizar que la decisión en la cual se basa la investigación esté sobre el respeto de los derechos de los implicados, ¿no? Muy bien, entonces bajo este contexto hay algunos principios que debemos tener en cuenta, como por ejemplo el principio de legalidad, también tenemos el principio de tipicidad, ¿no? El principio del debido proceso, el principio non bis in idem, que este es un principio que hay que mirarlo siempre. ¿Qué significa este principio? En que una persona no puede ser juzgada o sancionada dos veces por el mismo hecho. Esto protege entonces que haya una duplicidad de sanciones. ¿Y qué garantiza? Garantiza que una persona no se le pueda imponer múltiples funciones sobre una misma conducta, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Por favor, puede pasar los PPT. Ah, me olvidé de pasar los PPTs. Ah, mm, ok, identificación civil, unidad de autonomía, efecto de la autonomía, potestad, órgano instructor. Ok, estamos acá. Muy bien, entonces, basándonos ahí, tenemos entonces este principio que habíamos hecho, habíamos indicado el principio no bis in idem. Entonces hay que tener en cuenta aquí, hemos dicho que una persona no puede ser sancionada por el mismo hecho, se evita doble penalización, ¿no? Entonces, tanto los principios de legalidad, tipicidad, debido proceso, no bis in idem, son principios que aseguran llevar un proceso administrativo o un debido procedimiento justo, equitativo y dentro de un marco legal, ¿no? Entonces, para ello no nos olvidemos que uno de los pilares fundamentales del derecho sancionador es el principio de no bis in idem. ¿Qué se busca con ello? Garantizar entonces que no se sancione o no se procese dos veces por lo mismo, ¿no? Y bajo este principio no bis in idem, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Algunos criterios, por ejemplo, identidad de persona, identidad de hecho y identidad de fundamento, ¿no? Si los tres confluyen bajo este principio, entonces vamos a tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de identidad de hecho, que se refiere que en este principio, que una misma conducta de infracción no se puede aplicar de manera sucesiva o simultánea por diferentes tipos de sanciones sobre la base de un mismo hecho o conducta infractora. Y sobre el principio de identidad de fundamento, es que el fundamento jurídico para imponer esa sanción no debe basarse o no deben ser los mismos fundamentos jurídicos, sino habría una duplicidad, ¿no? ¿Qué se busca con ello? Seguridad jurídica, ¿no? Legalidad, proporcionalidad, también se busca con ello, ¿no? Entonces, a partir de ahí, basándonos en este principio de no bis in idem, es garantizar duplicidad de sanciones, como hemos estado hablando, ¿no? Para que genere seguridad jurídica en los administrados, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de un sancionador? Por ejemplo, el que ustedes ven en pantalla, ¿no? Hay que hacer estas actuaciones previas por el órgano instructor. A partir de ahí tenemos la resolución de inicio, anexamos el pliego de cargos, notificamos al administrado, él tiene su derecho a descargo.
hay un pronunciamiento para ver si existe o no eh, sanción en el informe con la cual cierra esta etapa y hay una propuesta de sanción. Ante ello se aboca mediante una comunicación al administrado, también se comunica este informe al administrado para que él nuevamente se pronuncie o haga uso de la palabra, si es que considera, ¿no? Se puede también esta etapa sancionadora, se puede también solicitar el uso de la palabra, bien lo solicita el supuesto infractor o bien la autoridad de sanción, ¿no? Y se emite una resolución que puede ser de sanción o no. Si es de sanción, ambas se notifican al administrado, ¿no? Bueno, si no está de acuerdo, utiliza los recursos administrativos, que en este caso es el recurso de apelación, ¿no? Y ante el recurso de apelación vamos a la segunda instancia, quien revisa, ¿no? Hay una revisión y admisibilidad de procedencia, hay un abocamiento a la sala, se notifica al administrado, hay audiencia del uso de la palabra y algunas pruebas complementarias si considera, ¿no? Y con eso se emite una resolución en segunda instancia. Muy bien, y a partir de ahí los efectos, bueno, basándonos en estos principios que ya hemos estado hablando con ustedes. Muy bien, estos son los temas que quería conversar con ustedes en relación a este procedimiento administrativo sancionador del Contraloría. Bien, si tienen algunas preguntas, los escucho. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. ¿Está congelado? ¿Sí? ¿Me quedé congelada? Bueno, debe ser también un poco la señal, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, mm, me lo dicen para tenerlo en cuenta. Creo que no hay. Sí, doctora, no hay preguntas en el chat. Tampoco, a ver, dice acá, después. El doctor Wilfredo, doctora, en el chat hay una pregunta, nos. Él dice de la... ¿Dónde está? Por acá lo vi, el chat. Sí, al finalizar. Congelado, del procedimiento administrativo sancionador, las normas. Tienen la ley orgánica del Sistema Nacional de la Contraloría, tienen una norma última que se dio para el procedimiento sancionador de la Contraloría, donde se dirige las diversas fases. Hay una directiva también que se los voy a pasar junto con las diapositivas, todo el marco legal para que lo tengan ustedes a través de la organización. También voy a pasar los PPTs. O sea, todo el marco legal se los paso a ustedes para que lo tengan a la mano. Bien, doctora Leili, no habiendo más preguntas, le agradecemos a usted por habernos acompañado en estas dos sesiones del curso sobre procedimiento administrativo disciplinario y sancionador. Gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Te paso las diapositivas en un ratito. Ya, Hasta doctora. luego. Bien, estimados doctores, con ello hemos llegado a la parte final de esta sesión de hoy, en la octava sesión de este diplomado
Derecho Administrativo. Ya nos encontramos en la 8ª sesión. Para el día de mañana estaremos habilitando en su aula virtual el video con sus respectivos materiales. Solamente nos quedan 2 sesiones para poder culminar el diplomado en mención. Bien, con ello vamos a concluir. Aquellos que solamente se han inscrito a la sesión de PAS y PAD, su certificado estará habilitado para el día viernes en horas de la mañana. Ya pueden estar ingresando